Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy, porque tenemos un tema que ha estado causando un revuelo increíble en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Sí, están leyendo bien el título. Hoy vamos a desvelar la verdad detrás de los rumores más comentados, la relación insólita entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Viven juntos? ¿Es tan seria como parece? ¿O son solo especulaciones de la prensa? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, en toda la verdad, para que salgan de aquí con las ideas claras. Y antes de empezar a desmenuzar este tema tan jugoso, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Toquen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos aquí y compartir estas noticias con ustedes. Así que, como les decía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos actores que conquistaron corazones con su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, o como muchos la conocemos, Love is in the air. Desde que esa serie terminó, los rumores sobre su relación sentimental no han cesado. Y hoy, vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas y los supuestos avistamientos. Vamos a examinar las pruebas, los indicios y las declaraciones de los propios protagonistas, o la falta de ellas, para intentar entender qué está pasando realmente en sus vidas. ¿Se han convertido en esa pareja de ensueño que todos imaginábamos, o hay matices que se escapan a la vista? Para empezar, es importante recordar la magnitud de su conexión en Sen Kalkam. Su química era innegable, palpable. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la manera en que sus personajes, Eda y Serkan, interactuaban, todo ello alimentó las esperanzas y los deseos de sus fans de que esa magia traspasara la pantalla. Y es precisamente esa intensidad de su relación ficticia lo que hizo que la prensa y el público comenzaran a especular sobre su vida privada. Cada aparición juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario sutil, se convertía en noticia. Lo primero que vamos a abordar es la pregunta del millón: ¿viven juntos? Esta es una de las afirmaciones que más se repiten en los medios y en los foros de fans. Hemos visto imágenes de paparazzi que supuestamente los captan entrando o saliendo de los mismos edificios, o llegando juntos a eventos. Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, estas imágenes a menudo se sacan de contexto o se interpretan de forma conveniente para crear una narrativa. ¿Hay pruebas sólidas e irrefutables de que comparten techo? Hasta ahora, no ha habido una confirmación oficial por parte de ellos. Y cuando se trata de Kerem y Hande, son conocidos por ser bastante reservados con su vida privada, a pesar de su gran fama. Hemos sido testigos de cómo a lo largo del tiempo, ambos han tenido sus propios apartamentos en Estambul. Incluso han mostrado en redes sociales algunos detalles de sus hogares, y hasta ahora, no hay indicios claros de que estos espacios sean compartidos. Es decir, no hemos visto fotografías de ellos cocinando juntos en la misma cocina, o de un salón decorado con elementos que sugieran una convivencia. Sin embargo, la ausencia de pruebas no es necesariamente prueba de ausencia. El hecho de que sean discretos no significa que no estén viviendo juntos. Podrían estar manteniendo su relación en la intimidad, y eso, en principio, es algo que deberíamos respetar. Lo que sí es cierto es que, tras el fin de las grabaciones de Sen Kalkam, la relación entre Kerem y Hande no se quedó en el plató. Han seguido siendo vistos juntos en diversas ocasiones. Han compartido viajes, han asistido a eventos sociales y, lo más importante, han continuado demostrando un gran afecto mutuo en público y en redes sociales. Esto ha sido interpretado por muchos como una señal inequívoca de que su relación es seria y duradera. Hemos visto a Kerem apoyando a Hande en sus proyectos y viceversa. Se envían mensajes de cariño en Instagram, se comentan las publicaciones con emojis de corazón, y en ocasiones, sus palabras traspasan la barrera de la amistad para sugerir algo más profundo. Por ejemplo, cuando Hande compartió fotos de su viaje a París, Kerem fue uno de los primeros en comentar, y sus comentarios siempre parecen tener esa chispa especial que va más allá de la cordialidad. Y a la inversa, Hande ha mostrado en numerosas ocasiones su orgullo por los logros de Kerem. Otra pieza clave en esta historia son las entrevistas que ambos han concedido. Si bien es cierto que rara vez entran en detalles explícitos sobre su vida sentimental, sus respuestas suelen ser un tanto ambiguas, dejando espacio para la interpretación. Cuando se les pregunta directamente sobre su relación, suelen responder con sonrisas, evasivas diplomáticas o afirmaciones de que son muy buenos ami.
Goss y que se tienen mucho cariño. Y si bien esta podría ser la verdad, también podría ser una estrategia para proteger su privacidad en un mundo donde cada detalle de su vida es escrutado. Recuerdo una entrevista donde a Kerem le preguntaron si estaba enamorado, y él respondió algo así como que el amor es una fuerza poderosa y compleja, o hay que vivir el momento y disfrutar de las personas que te hacen feliz. Son respuestas que, si bien son sabias y maduras, no disipan las dudas de los fans. Y con Ande pasa algo similar. Ella a menudo enfatiza la importancia de la amistad y el respeto en cualquier relación, lo cual es muy valioso, pero tampoco ofrece una confirmación directa. Lo que sí parece indiscutible es que existe una conexión muy fuerte entre ellos. Más allá de la química profesional, hay una complicidad genuina que se percibe en sus interacciones. Han demostrado ser un equipo, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Y este apoyo mutuo, esta cercanía, es algo que trasciende la simple amistad. Consideremos también la presión mediática y de los fans. Cuando dos personas son tan queridas por el público y tienen una química tan evidente, la gente desea que estén juntos. Es natural que los fans proyecten sus deseos y esperanzas en ellos. Y los medios, siempre ávidos de una buena historia, no dudarán en explotar cualquier indicio, por pequeño que sea, para generar titulares. A veces esta presión puede ser abrumadora, y quizás es por eso que Kerem y Ande optan por una mayor discreción. Ahora, volviendo a la pregunta de si viven juntos, el punto clave es la falta de confirmación. Si bien hay muchas especulaciones, y sí han sido vistos en situaciones que podrían sugerir una convivencia, la verdad es que no hay nada definitivo. Podrían estar viviendo en edificios cercanos, y por eso se les ve entrando y saliendo a veces en momentos similares. Podrían estar compartiendo tiempo de calidad en una de sus casas, pero eso no implica una mudanza conjunta. O quizás la prensa simplemente está exagerando o inventando para vender más. Es importante recordar que en la cultura turca, al igual que en muchas otras, la discreción en los asuntos de pareja es valorada, especialmente por figuras públicas. La presión para anunciar una relación formal o una convivencia puede ser muy alta, y muchos prefieren vivir su noviazgo en un entorno más privado antes de hacerlo público. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo más que una amistad. La profundidad de su conexión, el apoyo mutuo que se demuestran y la forma en que se refieren el uno al otro sugieren un vínculo romántico. Si bien no podemos decir con el 100% de seguridad que viven juntos, sí podemos decir que están juntos, y que su relación es una de las más seguidas y comentadas del momento. Quizás el misterio que rodea su relación es, en parte, lo que la hace tan fascinante. Nos mantiene expectantes, observando cada pequeño detalle, esperando la próxima pista. Y mientras ellos decidan mantener cierta privacidad, nosotros, como sus seguidores, tendremos que conformarnos con las piezas que nos dejan ver, y con nuestras propias interpretaciones. En resumen, mis queridos amigos, hemos desglosado los rumores y las especulaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si bien no hay una confirmación oficial sobre si viven juntos, lo que sí es claro es que existe una relación profunda y significativa entre ellos, que va más allá de la pantalla. Han demostrado un gran afecto, apoyo mutuo y una complicidad que ha conquistado a sus fans. La prensa sigue de cerca cada uno de sus pasos, y aunque a veces la información puede ser confusa, la verdad es que su vínculo es innegable. La discreción que manejan sobre su vida privada solo añade un velo de intriga a esta historia que continúa evolucionando. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero que esta información les haya sido útil y les haya aclarado un poco más el panorama sobre esta pareja tan querida. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que viven juntos? ¿Les gustaría que lo hicieran? ¿Qué opinan de su relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.